Perdí mi vuelo, y al esperar, vi a una hermosa mujer sin hogar con un bebé. Me dolió verla así que le di las llaves de mi casa de playa. Me voy 3 meses, quédate allí. Negociaciones difíciles me dejaron fuera 6. Cuando volví, me quedé pálido. No hay manera elegante de decirlo, ese día yo venía hecha polvo. No por cansancio físico solamente, sino por esa mezcla peligrosa de culpa, rabia y miedo que te aprieta el pecho y te hace respirar cortito, como si el aire no alcanzara. Me llamo Valeria Sosa y tengo 54 años. Si me ves de lejos, parezco una mujer que lo tiene todo, ropa bien puesta, postura firme, pasos rápidos, cara de no me hagan perder el tiempo. La típica. La que manda. La que firma. La que no se quiebra. Pero esa mañana, yo estaba quebrada desde antes de llegar al aeropuerto. Porque la noche anterior discutí con mi madre, Ofelia Sosa, y fue de esas discusiones que se quedan pegadas como chicle en la suela, caminas, te mueves, trabajas, pero sientes el jalón en cada paso. Y lo peor es que yo no era de discutir. Yo era de aguantar. De tragar saliva. De decir, luego hablamos. De evadir. Esa noche no evadí. Esa noche exploté. Y por eso, cuando se me fue el vuelo, porque sí, lo perdí por completo, no, por poquito, lo perdí como se pierden las cosas importantes, mi primer impulso no fue enojarme con el tráfico ni con la aerolínea. Mi primer impulso fue pensar, claro, esto me pasa por andar con la cabeza en otro lado. Yo ya venía corriendo desde que salí de casa. Literalmente. Salí sin desayunar, con un café que se me enfrió en la mano, con el celular vibrando cada 2 minutos, con mi asistente, Mateo Rivas, mandándome mensajes de, licenciada, ya están todos listos, licenciada, la presentación va en el correo, licenciada, el chofer ya está abajo. Yo iba a cerrar una negociación grande. De esas que sostienen años de trabajo, que ponen a tu empresa arriba o la hunden. Y yo, como siempre, me dije, primero el trabajo. Luego lo personal. El aeropuerto estaba hasta el tope. Gente jalando maletas, niños llorando, anuncios por bocina, filas largas, caras desesperadas. Yo avancé como pude, esquivando, diciendo, con permiso, disculpa, empujando con el hombro. Todavía recuerdo el sudor en la nuca, ese sudor frío que sale cuando ya sientes que vas tarde de verdad. Cuando llegué a la zona de abordaje, el letrero ya estaba en rojo. Y en la pantalla, sin piedad, puerta cerrada. Me quedé parada. Sin moverme. Como si mis piernas se hubieran desconectado. 1 minuto antes, yo era una máquina. 1 minuto después, era una persona sin plan. No, murmuré sola, y una parte de mí quiso reclamar, gritar, exigir. Pero la otra parte, la que venía arrastrando la discusión con mi madre, solo pensó, ¿qué más falta? Busqué con la mirada a Mateo, esperando verlo para que me diera soluciones, como siempre. Pero yo había llegado sola. Él ya estaba en otra terminal, revisando equipo, organizando todo. Yo había insistido en llegar por mi cuenta porque no soy niña, y porque me queda de paso. Sí. De paso. Me senté en una banca con el maletín en las piernas y el celular en la mano, sin saber si marcar para regañar a alguien o para llorar. Y fue ahí, con el corazón todavía a 1000, cuando la vi. No estaba en el centro. No estaba en una zona bonita. Estaba en una esquina de esas donde la gente pasa sin mirar porque le da vergüenza mirar. Una mujer joven. No sé su edad exacta, pero me pareció de alrededor de 30 años. Delgada. Con un abrigo que le quedaba grande. El cabello recogido como pudo, pero con mechones sueltos. Y el rostro era lo que te detiene. Porque aunque la vida se le notaba encima, tenía una belleza que no era de maquillaje ni de arreglo. Era de facciones, de mirada, de esa dignidad callada que a veces sobrevive incluso cuando ya no debería. Y traía un bebé. Un bebé envuelto en una cobijita delgada, pegado a su pecho, como si ella misma fuera su casa, su refugio, su única pared contra el frío. Él dormía, pero se movía de vez en cuando y ella lo apretaba más, protegiéndolo como si el mundo fuera peligro. Yo no sé por qué mi cuerpo se paró solo. O sí sé, pero me cuesta admitirlo. Fue porque pensé en mi madre. Mi madre tenía 78 años. Era fuerte, sí, pero el corazón ya no le perdonaba.
Y yo había salido de la casa con una discusión colgada en el aire, sin pedir perdón, sin arreglar nada. Entonces vi a esa mujer y pensé, si mi madre estuviera perdida en algún lado, ¿alguien se detendría? Me acerqué despacio, cuidando no asustarla. Disculpa, dije, suave, ¿estás bien? La mujer alzó la vista. Tenía ojos grandes, ojeras marcadas y esa expresión de no quiero problemas, que se le queda a la gente que ya ha tenido demasiados. Sí, contestó, rápido. Sí, gracias. Era una mentira bonita. De esas que se dicen para que el mundo te deje en paz. Miré al bebé. Tenía la nariz rojita, los labios resecos. No lloraba, pero se notaba que no estaba cómodo. Y el simple hecho de ver eso, me apretó algo por dentro. ¿Tienes dónde quedarte hoy? Pregunté. Ella bajó la mirada. Se quedó callada 2 segundos, pero a mí se me hicieron eternos. Y luego, muy bajito, dijo. Ahorita no. Se me hizo un nudo en la garganta. Porque, ahorita no, en México a veces significa, no tengo nada. Mira, me acomodé el bolso y respiré. Yo tengo una casa de playa. Estás sola. Yo me voy a ir por trabajo, 3 meses. La mujer me miró como si yo le hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué? No, señora, no, ¿cómo cree? No te estoy jugando una broma, le dije. Es en la costa. Tiene cama, cocina, baño, techo. Lo básico. Pero, yo no la conozco a usted. Exacto, dije, y me sorprendí de escucharme. Y aún así te estoy viendo aquí con un bebé. No puedo hacer como que no vi. Ella apretó al niño, como si quisiera desaparecer. Yo no puedo aceptar eso. Yo respiré hondo. En mi cabeza apareció otra vez la escena de mi madre en la cocina, su voz, su cara. Y sin pensarlo más, saqué el llavero. Era un llavero viejo, con una conchita de metal. Mis llaves de la casa de playa, la casa que mi padre, Rogelio Sosa, había comprado cuando yo era joven. Esa casa que yo ya casi no visitaba porque me dolía recordar. Y sin embargo, las llaves estaban ahí, pesadas, reales. Se las extendí. Me voy 3 meses, repetí. Quédate ahí. No te voy a pedir nada. Solo, que el bebé esté bajo techo. Ella no las tomó de inmediato. Se quedó viendo el llavero como si fuera una trampa. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué haría esto? Yo abrí la boca para contestar con algo lógico, algo normal, algo que no me hiciera ver vulnerable, pero la verdad se me salió sola. Porque mi mamá está desaparecida, dije, y se me quebró tantito la voz. Y yo, necesito creer que si ella está sola en algún lado, alguien la va a ayudar. Como yo te estoy ayudando. La mujer se quedó helada. Lo siento, dijo, y sus ojos se llenaron de agua. No sabía. No pasa nada, me apuré. Solo, toma. Por favor. Al final, con manos temblorosas, tomó las llaves. Me llamo Irene, dijo. Y él es Gael. Valeria, respondí. Escúchame, te voy a mandar a alguien para que te lleve. Yo voy tarde. Saqué el teléfono y marqué a Bruno, mi chofer de confianza. Bruno, dije apenas contestó, ven a la entrada principal del aeropuerto. Voy a enviarte a una mujer con un bebé. La llevas a mi casa de playa. Le compras comida, pañales, lo que necesite. Y me avisas cuando lleguen. Entendido, licenciada, contestó, sin preguntas. Irene me miró con una mezcla de miedo y alivio. Gracias, susurró. No sabe lo que significa. Y yo solo asentí, porque si decía una palabra más, me iba a soltar a llorar ahí, frente a todos. Corrí a reprogramar el vuelo, corrí a llamar a Mateo, corrí a explicar el desastre, pero por dentro, yo no dejaba de pensar en una sola cosa. Esto pasa, pero luego esto. Porque yo juré que me iba 3 meses. Y terminé fuera 6. Y cuando volví a esa casa, vi algo que me dejó pálida. Para que entiendas por qué esa decisión fue tan rara en mí, tienes que saber quién era yo antes de ese aeropuerto. Yo no era de impulsos. Yo era de control. Dirigía Sosa Exportaciones, el negocio familiar.
Mi padre lo levantó desde cero. Mi padre era de esos hombres que no hablaban mucho pero trabajaban como si el día tuviera más horas. En mi casa no se hablaba de sueños, se hablaba de metas. No se hablaba de descanso, se hablaba de disciplina. Cuando mi padre murió, yo me quedé con la empresa. Y me quedé con mi madre. Mi madre, Ofelia, era una mujer elegante, fuerte, orgullosa. Tenía su manera de hacer todo y su manera de opinar de todo. A veces era tierna. A veces era una piedra. Desde que yo tenía 20 y tantos, mi madre me repetía lo mismo. Valeria, una mujer sin familia se queda sola. Yo la escuchaba y me enojaba. No porque no quisiera familia, sino porque la palabra familia en mi casa siempre venía con condición: familia correcta, hombre correcto, vida correcta. Y yo no podía respirar dentro de lo correcto. Yo sí me enamoré una vez, de verdad. De un hombre que no tenía apellido famoso ni traje caro. Se llamaba Mauricio, y era sencillo. Buen tipo. De esos que te ven a los ojos y no te ven como un trofeo. Mi padre no lo toleraba. Ese muchacho no te conviene, decía. Mi madre tampoco. No tiene futuro, repetía. Yo me defendí al principio. Lloré. Supliqué. Me peleé. Pero luego mi padre se enfermó, la empresa se tambaleó y el mundo me cayó encima con responsabilidades. Y así, poco a poco, el amor se fue volviendo un lujo. Esto pasa, pero luego esto, luego esto. Te enamoras, pero luego te presionan, pero luego te hacen sentir culpable, pero luego te dicen que lo haces por el bien de todos, y cuando volteas, ya pasaron años. Yo trabajé tanto que dejé de pensar en mí. Y cuando mi madre me soltaba el tema, yo respondía con sarcasmo o silencio, hasta que un día, exploté. Esa noche antes del aeropuerto, yo llegué casi a medianoche. Mi traje olía a oficina. Traía el cabello recogido a la fuerza. Me dolían los pies. Y, aún así, en la cocina estaba mi madre con su taza de té y su programa de televisión, como si el mundo no hubiera cambiado. Otra vez llegas tarde, dijo, sin mirarme. Yo me quité los tacones y dejé el maletín en el piso. Tuve un día pesado. Siempre tienes un día pesado, replicó ella. ¿No entiendes que ya no tienes edad para eso? Esa frase me encendió. Porque mi madre hablaba de edad como si yo fuera una adolescente que no supiera cuidarse. Y yo llevaba toda una vida cuidando. Mamá, por favor, dije. No empieces. Ofelia por fin me miró. Sus ojos tenían cansancio, pero también esa autoridad de madre que cree que tiene derecho sobre tu vida aunque tengas más de 50. No empiezo. Te digo la verdad. Trabajas como si alguien te persiguiera. Y te estás quedando sola. La palabra sola cayó como un golpe. Yo me serví agua. Ni vino ni nada. Quise ser adulta. Pero la garganta me ardía. ¿Y tú crees que yo elegí esto? Pregunté, sin querer sonar agresiva, pero ya sonaba. Mi madre suspiró. Tú siempre elegiste el trabajo. Ahí fue cuando sentí que se rompía algo. ¿Te acuerdas de Mauricio? Solté. Ofelia parpadeó, incómoda. Eso fue hace años, Valeria. Sí. Y me lo quitaron, dije, y se me quebró un poco la voz, pero no me eché para atrás. Tú y mi papá. Ustedes me dijeron que no servía, que no era digno, que yo merecía algo mejor. Queríamos lo mejor para ti, se defendió. ¿Y dónde está lo mejor? Reí sin humor. Tengo 54 años. No tengo hijos. No tengo pareja. Tengo una empresa que me chupa la vida. Y una madre que me sermonea a medianoche. Ofelia se puso de pie, ofendida. No me faltes al respeto. ¿Respeto? Sentí la sangre caliente. ¿Y el respeto por lo que yo quería? ¿Dónde quedó? El silencio se puso pesado. De esos silencios donde hasta el refrigerador suena fuerte. Mi madre apretó los labios. Tu padre y yo hicimos lo que creímos correcto. Yo la miré, y de repente no vi a una señora que me regañaba. Vi a una mujer que también había vivido bajo reglas. Y aún así, no pude frenar lo que salió. Pues lo correcto me dejó vacía,
dije. Mañana viajo. 3 meses. Negociaciones. Si vuelvo y sigues con lo mismo, ya no sé. Ofelia me sostuvo la mirada. Vete, dijo, fría. Como siempre. Vete. Me fui a mi cuarto con el pecho apretado, pensando que en la mañana lo arreglaríamos, como siempre. No sabía que en la mañana, mi madre ya no iba a estar. Me levanté temprano, con la intención de bajar y decir algo simple, buenos días. Aunque fuera fingido. Aunque fuera para calmar el ambiente. Bajé, y la cocina estaba sola. Me hice café. Dejé un recado en un papelito, llego tarde. Te hablo. Me fui con la esperanza de que ella lo viera y, por orgullo, fingiera que no le importó. En la oficina, mi asistente Mateo Rivas ya estaba encima de todo. Mateo era joven, pero inteligente. De esos que no se asustan fácil. Me conocía bien, sabía cuándo hablarme y cuándo solo darme la información. Licenciada, el vuelo sale por la tarde. El equipo ya está listo. La presentación está revisada. Y hay una reunión previa con los abogados, me dijo. Yo asentía en automático, pero por dentro tenía esa sensación rara, como cuando sabes que dejaste algo sin cerrar. A la 1 de la tarde, mi celular vibró. Era Lupita, la señora que nos ayudaba en la casa. Señorita Valeria, dijo con voz temblorosa, su mamá no está. Yo me quedé fría. ¿Cómo que no está? No bajó a desayunar. Pensé que estaba enojada por anoche. Pero ya busqué en su cuarto, la cama está hecha. Su celular está ahí. Y no está en ningún lado. Se me fue el aire. Busca otra vez. Revisa el patio. La cochera. Ya revisé todo, señorita, no está. Colgué y me levanté tan rápido que tiré unos papeles. Mateo me vio la cara. ¿Qué pasó? Mi mamá desapareció. Mateo, que siempre era tranquilo, se tensó. ¿Desapareció cómo? No está en la casa. No contestó. No, nada. ¿Quiere que vayamos? Yo manejo. Sí, dije, y me tembló la voz. Sí, vamos. En el camino, mi mente no paraba, se fue por coraje, le dio algo, se cayó, alguien la vio, alguien la ayudó. Llegamos. Lupita estaba pálida. Todo está igual, señorita. Subí al cuarto de mi madre. Abrí el closet. Ahí estaban sus blusas. Sus zapatos. Sus bolsas. Sus lentes. Todo. Y lo que más me asustó, no se llevó dinero. No se llevó documentos. No se llevó nada. Entonces entendí que esto no era un berrinche. Llamé a sus amigas. Nada. Llamé a familiares lejanos. Nada. Fui al mercado donde ella compraba. Nada. Se me ocurrió el cementerio, donde estaba mi padre. Me fui para allá. Papá, murmuré frente a la tumba, ¿dónde está mi mamá? Me sentí ridícula, pero estaba desesperada. Nada. Fui a la comandancia. Me hicieron esperar. Me miraron con flojera. Me hicieron preguntas como si mi angustia fuera una exageración. Señora, a veces se van por su voluntad, me dijo un oficial. Tiene 78 años, respondí. ¿Y problemas del corazón? Pues espere. A veces regresan solas. Yo apreté los dientes para no gritar. Al final me tomaron el reporte, sí. Pero con esa frialdad que te deja más sola. Regresé a la casa y me senté en la sala con el celular en la mano. Esperé. Esperé horas. Esperé hasta que se hizo de noche. Mi madre no llamó. Y al día siguiente, yo tenía que viajar. Mateo me lo recordó con cuidado, como quien le habla a una bomba. Licenciada, el vuelo es hoy. La negociación es crítica. Yo quería decir, que se friegue la negociación. Quería. Pero mi mente se fue a la empresa, empleados, contratos, pagos, familias. Todo lo que yo sostenía. Me odié por pensar así. Si cancelo, perdemos la oportunidad, dije en voz baja. Mateo asintió, sin presionarme.
pero si se va, ¿y su mamá? Yo cerré los ojos. Dejo a Lupita aquí. Dejo números. Contrato un investigador si es necesario. Yo le consigo uno, ofreció Mateo. Y así, con el alma en pedazos, tomé la decisión que hasta hoy me duele. Me fui al aeropuerto. Y ahí, perdí el vuelo. Y ahí, vi a Irene con Gael. Y ahí, hice lo de las llaves. Después de darle las llaves a Irene y mandar a Bruno por ella, mi día se convirtió en un desorden. Reprogramar vuelo. Explicar a Mateo. Reorganizar reuniones. Pedir disculpas a gente que no le importa tu vida, solo tu puntualidad. Mateo me miró con ojos de ¿qué hiciste? Cuando le conté lo de las llaves. ¿Le dio su casa a una desconocida? Preguntó, incrédulo. Sí, dije. Y sí. Mateo, lo corté. No tenía a dónde ir con un bebé. Y yo no puedo con otra culpa. Mateo se quedó callado, porque entendió que no era solo por Irene. Era por mi madre. Esa primera semana de viaje fue un infierno. Yo iba a reuniones, sonreía, explicaba números, respondía a preguntas. Pero en cuanto salía de la sala, me encerraba en el baño a marcar a Lupita. ¿Nada? Nada, señorita. Marcaba al investigador que me recomendó Mateo, León Saavedra. Estoy revisando cámaras cercanas, entrevistando gente, preguntando en hospitales, me decía. Pero no tengo pista aún. Marcaba a la policía. En investigación, respondían. Marcaba a amigas de mi madre. No, mija, no la hemos visto. Y mi corazón se iba haciendo chiquito. Mientras tanto, Bruno me mandó un mensaje. Licenciada, Irene y el bebé llegaron bien. La casa está limpia. Compré despensa, pañales, leche, cobijas. Irene lloró de agradecimiento. Me pidió que le diera las gracias. Yo leí eso y sentí algo raro, un alivio chiquito en medio del desastre. Al menos alguien estaba a salvo bajo techo. Pero el alivio duraba poco, porque después venía el pensamiento, ¿y mi madre? ¿Dónde está? Las negociaciones eran más pesadas de lo esperado. Yo llegué pensando que serían 3 meses de trabajo duro, pero no imposible. Sin embargo, los inversionistas eran de esos que te exprimen hasta el alma, querían garantías extra, auditorías, reuniones con abogados, ajustes, cambios, cláusulas nuevas. Esto pasa, se ponen de acuerdo, pero luego cambian condiciones, luego piden más, luego se detiene todo, luego vuelve a arrancar, luego se complica, luego se alarga. Mi vida se volvió hotel, sala de juntas, documentos, llamadas nocturnas. Y en las noches, cuando apagaba la luz del cuarto, mi mente me proyectaba la cara de mi madre como si fuera una película que no puedes quitar. Me preguntaba si estaba viva. Me preguntaba si tenía frío. Me preguntaba si estaba enojada conmigo. Me preguntaba si la última vez que me vio, fue con mi cara dura y mi voz herida. Mateo, que veía mi desgaste, intentaba protegerme. Licenciada, no se me vaya a enfermar. Coma algo. Duerma. Yo fingía que sí. Pero la verdad era otra, yo estaba sobreviviendo. Pasaron los 3 meses. Y no regresé. Se volvió un 4.º mes. Luego un 5.º. Luego un 6.º. A los 6 meses, León Saavedra me llamó con una voz distinta, la voz de cuando alguien ya no tiene esperanza pero no quiere decírtelo. Licenciada, no tengo más pistas. La policía tampoco. Su mamá, parece que se esfumó. Yo colgué y me quedé viendo la pared del hotel sin parpadear, como si el cerebro se negara a procesar. Esa noche me dieron el aviso final, al día siguiente se firmaba todo. Por fin. Después de meses. Por fin se cerraba. En la firma, la gente sonrió. Me felicitaron. Me dijeron que era una gran victoria. Me tomaron fotos. Me dieron la mano. Yo sonreí por educación. Por dentro, yo solo pensaba, qué ironía, ganar esto y perder lo único que sí importaba. Cuando por fin tomé el vuelo de regreso, mi estómago se revolvió. No era emoción. Era miedo. Llegué a mi ciudad y lo primero que hice fue marcar a Lupita. ¿Algo? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta.
Nada, señorita, lo siento. Me quedé callada, con la maleta en la mano. Mateo me dijo. Licenciada, ¿se va a la casa o a la oficina? Yo ni pensé. A la casa de playa. Mateo se sorprendió. ¿A ver a Irene? Sí, dije. Necesito cerrar eso. Y necesito ver que mi decisión no fue un error. Mateo asintió. No discutió. Yo marqué a Bruno. Bruno, recógeme. Vamos a la costa. En camino, licenciada. Y mientras el coche avanzaba por la carretera, yo sentía que algo pesado venía conmigo. Como si la vida me hubiera guardado una escena final. Como si lo que yo iba a ver no fuera normal. No sabía que en esa casa de playa, lo que me esperaba era algo que me iba a dejar sin aire. El trayecto a la costa se me hizo eterno, aunque Bruno manejaba rápido y sin distraerse. Era de esos hombres que no necesitan hablar para que se note que están pendientes de ti, como si su trabajo no fuera solo conducir, sino cuidar el silencio. Yo iba mirando por la ventana, pero no veía realmente el paisaje. Veía recuerdos. Veía la cocina de mi casa con la luz amarilla, mi madre con su taza de té, yo con la mandíbula apretada, soltando palabras que no se pueden recoger. Veía la pantalla del aeropuerto en rojo, puerta cerrada. Veía a Irene con Gael pegado al pecho y la cobijita delgada. Veía el llavero con la conchita colgando, pesado como una promesa. Y todo se mezclaba con una sola pregunta que no me dejaba respirar bien. ¿Dónde estuviste, mamá? Bruno rompió el silencio apenas. Licenciada, ¿quiere que paremos a comer algo? Se ve que viene sin fuerzas. No tengo hambre, mentí. En realidad sí tenía hambre. Pero era un hambre rara, un hambre en el pecho. Un hueco. El camino se volvió más húmedo cuando nos acercamos al mar. El aire empezó a oler a sal. Y ese olor, que antes me daba alegría, ahora me apretó la garganta. Porque la casa de playa no era cualquier casa. Era la casa donde mi papá, Rogelio, todavía estaba vivo. Donde mi madre se reía más. Donde yo fui joven. Donde yo fui hija, no directora, no jefa, no mujer sola. Bruno giró por la carretera angosta, la que serpentea entre palmeras y casas pequeñas. Yo reconocía cada curva. Ya casi llegamos, avisó. Cuando por fin vi la reja, algo me sacó del trance, la casa se veía distinta. No era otra, pero sí, cuidada. Viva. El jardín, que yo tenía descuidado desde hacía años, estaba podado. Había flores donde antes había tierra seca. La reja tenía pintura reciente, un blanco más limpio. Y en las ventanas, cortinas nuevas, de esas sencillas, pero bonitas. Mi primer pensamiento fue absurdo. Irene tiene buen gusto. Mi segundo pensamiento fue más oscuro. ¿Qué tanto cambió lo mío sin mí? Bruno estacionó. Se bajó rápido para abrirme la puerta. ¿Quiere que entre con usted, licenciada? No, respondí, pero luego me corregí. Quédate cerca. Por si acaso. Bruno asintió. No preguntó. Yo caminé hacia la entrada sintiendo las piernas raras, como si mi cuerpo supiera que algo importante iba a pasar. Metí la mano en mi bolsa y saqué mi llave del candado, pero me quedé congelada al escuchar una risa. Una risa chiquita, burbujeante. Una risa de bebé. Venía de atrás, del patio. Me fui por el costado de la casa, pisando despacio, como si no quisiera interrumpir, o como si tuviera miedo de que todo se desvaneciera si hacía ruido. Y entonces lo vi. Una mujer mayor estaba sentada en una silla de mimbre bajo la sombra, con un bebé en las piernas. El bebé estiraba las manitas y ella le hacía caras, como una abuela orgullosa. Tenía una cobijita doblada sobre el brazo y un plato con pedacitos de pan para las gaviotas que se acercaban. Yo sentí que el mundo se me inclinó. Porque esa mujer era mi madre. Ofelia Sosa. Viva. Entera. Peinada. Con un vestido claro. Con su postura de siempre, recta, digna, como si nunca hubiera estado perdida. Y yo no pude moverme. Mamá, me salió apenas, como si el aire me rascara la garganta. Ofelia levantó la vista. Y ahí, justo ahí, yo esperaba el golpe de reconocimiento. Esperaba verla abrir los ojos,
decir mi nombre, regañarme, llorar, lo que fuera, pero algo. No hubo nada. Me miró como se mira a alguien que aparece en tu casa sin avisar. Con educación y distancia. Buenas tardes, dijo. ¿Busca a alguien? Me quedé pálida. Lo juro. Sentí la sangre irse de la cara. Soy yo, di un paso. Soy Valeria. Ofelia frunció el ceño. No de enojo, sino de confusión. Perdón, señora, contestó con esa voz suya, firme. Yo no la conozco. Sentí un mareo. Me agarré del respaldo de una silla cercana, como si me fuera a caer. Mamá, insistí, más bajito. Soy tu hija. Ofelia bajó la mirada al bebé, lo acomodó con cuidado, y volvió a verme, casi con pena. No, negó despacio. Yo no tengo hija. Fue como un golpe en el estómago. Y en ese instante, desde la puerta trasera, salió Irene con un trapo en la mano y el cabello recogido. Traía una expresión tranquila, hasta que me vio. Valeria. Exclamó con una sonrisa que se le apagó al instante cuando vio mi cara. Volviste. Yo levanté un dedo tembloroso y señalé a mi madre, sin poder hablar bien. ¿Qué es esto? Pregunté. Irene se quedó helada. Su mirada se fue a Ofelia, luego a mí, luego al bebé, luego otra vez a mí, como si su cabeza intentara acomodar el rompecabezas. Valeria, susurró. Pasa, por favor. Tenemos que hablar. Y yo, con el corazón golpeándome las costillas, caminé hacia adentro como quien entra a una casa que ya no reconoce, aunque sea suya. Porque lo que estaba pasando no tenía sentido. Irene me llevó a la sala. La sala también estaba diferente. Había cojines nuevos, una manta doblada con cuidado, un aroma a comida casera. La casa ya no olía a encierro. Olía a vida. Yo me senté en el sillón sin sentirlo. Mis manos temblaban. Valeria, empezó Irene, pero se le quebró tantito la voz. Yo no sabía. Te lo juro. Yo no sabía que ella era tu mamá. Entonces explícame, dije con un tono que no era de jefa, era de hija desesperada. Explícame cómo mi mamá, que desapareció hace 6 meses, está aquí, en mi casa, con tu bebé, como si nada. Irene respiró profundo, como si se preparara para contar algo que le pesaba. Fue, a los pocos días de que tú te fuiste, dijo despacio. Yo me acuerdo bien porque todavía me daba miedo dormir aquí sola. La casa era grande, y yo venía de dormir en lugares donde no sabes si amaneces. Me quedé callada. Irene siguió. Yo salí a caminar por la mañana con Gael, por el camino que va hacia el puente viejo, el que está hizo una pausa, como a unos 30 minutos caminando. Yo llevaba al niño en el portabebé, y traía una bolsita con pañales porque me daba miedo que le diera hambre o, ya sabes. Su voz era sencilla, pero yo veía el miedo detrás. Y ahí la vi, dijo, señalando hacia el patio. A tu mamá. Tragué saliva. Estaba, parada en medio del camino, Valeria. Como si no supiera a dónde ir. Iba bien vestida para ser alguien, perdido, pero tenía la mirada, esa mirada, como de alguien que se despierta en un lugar que no entiende. Yo sentí un escalofrío. Le pregunté si estaba bien. Y ella me miró y me dijo, estoy buscando la casa. La casa del mar. La casa de mi esposo. Así, muy segura, como si el esposo la estuviera esperando adentro. El nombre de mi papá se me clavó. ¿Y luego? Le pregunté qué casa. Me dijo una dirección, esta dirección. Irene apretó los labios. Yo me asusté. Porque yo vivía aquí, con tus llaves. Entonces pensé. ¿Y si la casa es suya, y si yo estoy aquí sin saber? Me entró pánico. ¿Y no llamaste a la policía? Irene negó. Me daba miedo. Me daba miedo que me quitaran al niño, Valeria. Me daba miedo que me regresaran a la calle. Yo no sabía ni cómo se hacían las cosas, yo solo, sobrevivía. La entendí, aunque me doliera. Entonces la traje, continuó. La tomé del brazo, con respeto, y le dije, venga, yo le ayudo. Vamos a ver. Llegamos y cuando ella cruzó la puerta.
Irene se quedó callada un segundo. Los ojos se le humedecieron. Se soltó a llorar, Valeria. Como una niña. Caminó por la sala tocando las paredes, tocando la mesa, y decía, aquí. Aquí. Aquí fue. Y luego, se sentó en ese mismo sillón donde tú estás ahorita, y se quedó viendo al vacío. Yo apreté la tela del sillón con los dedos. ¿Qué decía? Decía el nombre de tu papá. Decía, Rogelio. Decía, mi esposo. Decía, mi casa. Y de repente, se volteó hacia mí y me preguntó si yo era la muchacha que limpiaba la casa. Irene soltó una risa nerviosa. Imagínate. Yo no supe ni qué contestar. Yo cerré los ojos un instante. ¿Y tú, qué hiciste? Le hice un té. Le di agua. Le dije que se calmara. Gael empezó a llorar, y tu mamá, Irene señaló hacia el patio, donde Ofelia seguía jugando, tu mamá lo cargó como si lo hubiera hecho toda la vida. Lo meció, lo calmó, le cantó una canción vieja. Y Gael se quedó dormido. Se me hizo un nudo. Esa misma noche, continuó Irene, yo intenté preguntarle por su familia, por su teléfono, por alguien a quien avisarle. Pero, ella se confundía. Me decía que vivía con su esposo. Que no tenía hijos. Que era muy joven, todavía. A veces se reía. A veces se enojaba si le insistía. Me tembló la voz. ¿Nunca mencionó mi nombre? Irene bajó la mirada. No. Nunca. Yo le dije, ¿tiene hijos? Y ella me contestó, no. Yo no pude. Y luego se quedó triste, como si ese tema le doliera aunque no recordara por qué. Yo me quedé fría. Valeria, Irene se acercó un poco. Yo sé que esto te duele. Pero, tu mamá no estaba bien. No era una señora enojada. Era una señora perdida por dentro. Yo pasé saliva. ¿Y por qué no se fue? Porque no sabía a dónde ir. Y porque aquí se sentía segura. Irene respiró hondo. Y yo tampoco la podía dejar. ¿Cómo la iba a sacar? Era una señora mayor. Se asustaba con cualquier ruido. Se despertaba en la madrugada preguntando por Rogelio. A veces se paraba en la puerta con el bolso en la mano diciendo que tenía que irse al mercado. Y yo tenía que explicarle otra vez dónde estaba. 6 meses, murmuré, sin creerlo. 6 meses buscándola, y estuvo aquí. Irene se mordió el labio. Yo pensé en ir a pedir ayuda, Valeria. Te lo juro. Pero me daba miedo que me corrieran, que me acusaran de algo, que me quitaran al bebé. Yo soy una desconocida. Y cuando tú me diste las llaves, yo sentí que era la primera vez que alguien confiaba en mí. Yo me quedé callada, tragándome el enojo y el dolor, porque en el fondo sabía que Irene no era la villana. Irene fue lo que yo quise que el mundo fuera con mi madre, una persona que se detiene. ¿La llevaste al doctor? Pregunté. La llevé al centro de salud del pueblo, sí, dijo Irene. El doctor me dijo que podía ser un derrame chiquito o algo así, pero necesitaba estudios. Tu mamá se puso muy nerviosa. Me dijo, no me lleves ahí, me van a encerrar. Y yo no pude forzarla. Yo respiré hondo, intentando no romperme. ¿Y Bruno? Pregunté de pronto. ¿Bruno sabía? Bruno venía a veces, como tú le pediste, a dejarnos despensa o cosas, Irene asintió. Pero, yo no le conté esto. Me daba vergüenza. Y además, para mí era una señora perdida, que llegó aquí, no, tu mamá. Me quedé viendo hacia el patio. Ofelia reía con Gael. Y me dolió de una forma tan rara. Porque yo quería abrazarla, pero ella no me conocía. Porque yo la había buscado, y ella había estado cerca. Porque yo me sentía culpable, pero también aliviada. Y justo cuando pensé que no podía doler más, Irene soltó algo que me dejó helada. Valeria, tu mamá a veces se despierta y dice que tiene miedo de su hija. Dice que su hija está enojada. Sentí un golpe. ¿Cómo? Sí, Irene me miró con cuidado. No recuerda tu nombre, pero recuerda el sentimiento. La culpa. La discusión.
como si eso fuera lo último claro que tiene. Yo bajé la mirada. Y ahí entendí que mi pelea sí la había alcanzado. Aunque su memoria se hubiera roto. Esa noche no me fui. No podía. Era como abandonar otra vez, pero ahora con la verdad frente a mí. Bruno se quedó en el coche un rato, luego entró a preguntar si necesitaba algo. Yo le pedí que se quedara cerca, que descansara, pero que no se fuera. Aquí voy a estar, licenciada, dijo, serio. Irene preparó comida. Algo sencillo, caldo, tortillas calentadas, arroz. Y mi madre se movía por la cocina como si fuera su casa de siempre. Abría cajones como si supiera exactamente dónde estaban las cosas. Secaba vasos. Le hablaba a Gael como si fuera su nieto. Ay, mi gordito, mira nada más que hermoso, le decía, haciéndole cosquillas. Gael soltaba carcajadas. Irene lo miraba con una ternura que me partía. Yo me senté en la mesa con el plato frente a mí, sin probar bocado. Ofelia me miró varias veces, con curiosidad. ¿Usted es amiga de Irene? Me preguntó educadamente. Yo apreté la servilleta. Sí, algo así, respondí, y sentí la garganta hecha lija. Ofelia asintió, como si eso fuera suficiente explicación del mundo. Después de cenar, Irene acostó a Gael. Mi madre insistió en ayudar. Déjamelo, yo sé, dijo, y le acomodó la cobijita con una precisión que me recordó mi infancia. Cuando el bebé se durmió, Irene me llevó a la sala y me dijo en voz baja. Tu mamá se duerme temprano. Si te quieres acercar a hablarle, ahorita es buen momento. Yo asentí, aunque me temblaban las manos. Me acerqué al sillón donde mi madre tejía algo pequeñito, como una bufanda corta o una cobijita para el bebé. Mamá, dije despacio. Ofelia levantó la vista. Sí. Me senté frente a ella, con el corazón golpeándome la garganta. Soy Valeria, repetí, como si decirlo pudiera abrir una puerta. Tu hija. Ella me observó en silencio. No se burló. No se enojó. Solo me vio como se ve un recuerdo que no termina de formarse. Valeria, repitió. Qué nombre tan bonito. Se me llenaron los ojos de agua. Mamá, mírame, le pedí. Mira mis ojos. Soy yo. Ofelia parpadeó, como si le doliera. No, no sé, susurró. Siento algo. Pero no sé qué. Saqué el celular con manos temblorosas. Le mostré una foto nuestra en la playa, hace años, cuando mi papá aún vivía. Ella estaba con un vestido similar al de hoy. Yo estaba más joven, sonriendo. Ofelia miró la foto, y se le humedecieron los ojos. Ese hombre, señaló. Ese es Rogelio. Sí, mamá. Mi papá. Ofelia respiró hondo. Él me quería mucho. Y tú lo querías mucho, dije. Y tú me querías a mí. Ofelia frunció el ceño, esforzándose. Se llevó la mano a la sien. Me duele aquí cuando intento. No te esfuerces, le dije, llorando bajito. No te lastimes. Ofelia me miró con una tristeza suave. Perdón, señora, me dijo, con una educación que me rompió. No me acuerdo. Ese, señora, me atravesó el alma. Me agaché y le tomé las manos. No soy una señora, mamá. Soy tu hija. Ofelia me apretó los dedos, como si algo dentro de ella quisiera creerme. Tu hija, susurró. ¿Y por qué está tan triste? Ahí me quebré. Porque te busqué por todos lados, solté. Porque pensé que estabas muerta. Porque, la última vez que hablamos, yo te grité. Ofelia hizo una mueca, como si esa palabra, grité, encendiera un recuerdo. ¿Me gritaste? Preguntó, y su voz sonó chiquita. Sí, admití. Y me arrepiento. Todos los días. Ofelia bajó la mirada. Yo recuerdo enojo, dijo, despacio. Recuerdo que me dolió el pecho. Recuerdo que me dio miedo. Y, luego nada. Luego vi el mar. Me quedé helada. ¿Viste el mar? Sí. Caminé. No sé por qué. Caminé, repitió.
Y luego, vi esta casa. Y sentí que aquí estaba bien. Como si Rogelio me estuviera esperando. Me tapé la boca con la mano para no sollozar. Irene, desde la puerta, nos miraba sin interrumpir. Ofelia me acarició la mano, torpe pero real. No llores, me dijo. Si tú eres mi hija, no llores. Y ahí, en medio del dolor, sentí algo que no sentía hace años, que todavía podía haber arreglo. Y si llegaste hasta aquí, suscríbete si te gusta el video. De verdad. Porque lo que viene, es todavía más fuerte. Lo que viene no es solo encontrarla. Lo que viene es entender por qué se fue, y qué pasó con su mente, y qué íbamos a hacer con una madre viva que no sabía quién era yo. Esa misma noche llamé a Mateo. Mateo, le dije sin rodeos. Necesito un neurólogo. El mejor que encuentres. Mañana. En la costa. Entendido, licenciada, contestó sin preguntar. Lo consigo. Luego miré a Irene. Vamos a hacer estudios. Todo lo necesario. Irene asintió, nerviosa. Valeria, yo te voy a ayudar en lo que pueda. Yo no quiero problemas, pero tampoco quiero que ella sufra. Yo la miré fijo. Irene, ¿por qué estabas sin hogar? Ella tragó saliva, como si ese tema fuera una herida abierta. Te lo cuento, dijo bajito. Pero no ahorita. Ahorita, lo importante es tu mamá. Yo asentí. Y aunque en ese momento yo todavía no lo sabía, la historia de Irene también iba a volverse parte de la mía. Porque esto pasa, pero luego esto, luego esto. A la mañana siguiente, el doctor llegó en una camioneta blanca, con maletín y cara seria. Se llamaba doctor Camacho, un neurólogo recomendado por contactos de Mateo. No era de los que hablan bonito, era de los que observan todo y preguntan directo. Buenos días, saludó. ¿La paciente es la señora Ofelia Sosa? Mi madre lo miró con desconfianza. ¿Qué me va a hacer? Preguntó. Solo platicar, señora. Y revisar su presión, su fuerza, su memoria, dijo con calma. Nada que duela. Ofelia lo dejó pasar, pero se mantenía tensa. El doctor la revisó ahí mismo, le pidió que levantara los brazos, que apretara sus dedos, que caminara unos pasos, que dijera la fecha. Mi madre fallaba en cosas simples. A veces respondía como si viviera años atrás. A veces se enojaba. No me trate como tonta, le dijo al doctor, orgullosa. No la trato como tonta, señora, contestó él. La trato como alguien valiosa a quien hay que entender. A mí se me apachurró el corazón. El doctor pidió hablar conmigo aparte, en la cocina. Licenciada, dijo en voz baja. Por lo que veo, es muy probable que su madre haya tenido un evento vascular. Un accidente isquémico transitorio o un derrame pequeño. Eso puede dejar la memoria desordenada. A veces recuperan partes, a veces no, depende de la zona afectada. Yo respiré hondo. ¿Se puede arreglar? Se puede tratar. Se puede mejorar. Pero necesitamos estudios. Tomografía, resonancia, análisis de sangre, presión controlada, terapia cognitiva, rutina estable, enumeró. Y algo importante, no la confronte con enojo. No la presione con, acuérdate. Eso la estresa y puede empeorar. Me ardieron los ojos. Está bien. Lo que diga. El doctor se fue. Nos dejó medicamentos temporales y la instrucción clara, llevarla a la ciudad para estudios completos. Cuando volví a la sala, Irene estaba sentada con Gael en brazos, nerviosa. ¿Qué dijo? Preguntó. Que pudo ser un derrame pequeño, respondí. Que necesita estudios. Irene bajó la mirada. Entonces, ¿te la vas a llevar? La pregunta venía cargada. No era solo por mi madre. Era por ella. Sí, dije. Me la llevo. Pero no sola. Irene levantó la vista rápido. ¿Cómo? Irene, me senté frente a ella. Tú la cuidaste 6 meses. La protegiste. La alimentaste. Le diste compañía. Y Gael. Gael la calmó. Ella se encariñó con él. Irene apretó al niño.
Yo no quiero separarlos. Yo tampoco, dije. Y yo no quiero dejarte a ti en el aire. Irene tragó saliva. Valeria, yo no quiero problemas. Yo estoy escondida. Ahí sentí que se me erizó la piel. ¿De quién? Irene dudó, pero la verdad se le notaba en los ojos. De mi pareja, susurró. De Fabián. ¿Te hizo daño? Pregunté, directo. Irene asintió. Sus ojos se llenaron de agua. Mucho. Yo apreté los dientes. Entonces escúchame bien, conmigo no estás sola. Te voy a ayudar a hacer las cosas bien. Te voy a conseguir trabajo formal. Te voy a conseguir abogado si lo necesitas. Y si ese hombre aparece, se va a topar conmigo, no contigo. Irene se quedó inmóvil, como si no supiera cómo recibir eso. ¿Por qué harías eso? Preguntó, la misma pregunta que me hizo el día del aeropuerto. Yo exhalé. Porque tú hiciste por mi madre lo que nadie hizo por mí en 6 meses, detenerte. Cuidarla. No abandonarla. Y porque, me dolió decirlo, yo no estuve. Yo estaba negociando. Irene bajó la cabeza. Yo no quería lastimarte. Yo solo, no sabía. Lo sé, le dije. Y te agradezco. Gael estiró la manita hacia mí. Me agarró un dedo con fuerza, como si me eligiera. Mi madre entró a la sala en ese momento. ¿A dónde vamos? Preguntó, confundida. Yo me levanté y le sonreí suave. Vamos a casa, mamá. A que te revisen bien. A que estés segura. Ofelia me miró con desconfianza. ¿Quién eres tú? Preguntó otra vez, y esa pregunta me volvió a doler, pero ya no me tumbó. Me agaché y le dije despacito. Soy Valeria. Y te voy a cuidar. Ofelia me observó unos segundos, y luego, inesperadamente, me tocó la mejilla. Tienes cara conocida, dijo. Como de alguien que, me duele querer. Se me quebró el pecho. Irene lloró en silencio. Y yo, por primera vez desde que mi madre desapareció, sentí que el camino se abría. Esto pasa, encontramos a mi madre, pero luego descubrimos que no me recuerda, luego descubrimos que Irene está huyendo, luego tenemos que moverlas a las 3, con un bebé, con una empresa encima, y con un pasado que venía corriendo detrás. El regreso a la ciudad fue como cargar una casa entera sobre la espalda. No exagero. Porque no era solo mi maleta, ni los expedientes de la empresa, ni el cansancio de 6 meses viviendo con el corazón en pausa. Era mi madre, que estaba físicamente ahí, pero mentalmente caminaba en otro tiempo. Era Irene, con el miedo pegado en la piel, como si en cualquier esquina fuera a salir su pasado a jalonearla del brazo. Y era Gael, un bebé que no tenía culpa de nada, pero que era el centro de todo. Bruno nos ayudó a subir las cosas al coche. Irene traía una mochila pequeña, de esas que dicen, yo no ocupo nada, pero por dentro gritan, no tengo con qué cargar mi vida. Mi madre llevaba un bolso elegante que yo reconocí de inmediato, era uno de sus favoritos. Eso me golpeó raro, porque significaba que en algún momento sí decidió salir de casa con algo, o que, aunque estuviera perdida, su instinto de, tengo que verme bien, seguía ahí. ¿Cuánto falta? Preguntó Ofelia, mirando por la ventana como niña inquieta. Unas 3 horas, mamá, le dije con la voz más suave que pude. ¿3 horas para llegar a la casa? Frunció el ceño. ¿Y por qué vivimos tan lejos del mar? Me mordí la lengua para no llorar. ¿Por qué? Porque tú querías estar cerca de la ciudad, improvisé. Ofelia me observó como si yo le estuviera contando una historia de alguien más. Yo no recuerdo eso, dijo, seria. Irene me miró por el retrovisor, con cara de, tranquila. Como si ella entendiera que a veces no se trata de decir la verdad, sino de mantener la paz. El trayecto fue silencioso, pero el silencio venía cargado. Gael se durmió en el asiento, Irene lo arrullaba con el cuerpo, y mi madre tarareaba una canción vieja, bajito, como un hilo. Yo iba pensando en todo lo que tenía que hacer. Primero, estudios médicos. Luego, seguridad. Luego, trabajo para Irene. Luego, explicar en la empresa por qué de pronto yo traía una señora y una mujer con bebé a mi vida personal. Y en medio de todo eso, había algo más.
El miedo de que mi madre, al volver a mi casa, se sintiera extraña y quisiera huir otra vez. Y ese miedo, lo tenía atravesado como espina. Cuando por fin llegamos, Lupita salió corriendo a la puerta con la cara descompuesta. Señorita Valeria. Me abrazó y se le soltó el llanto. Dios mío, bendito Dios. Aquí está, dije, tragándome el nudo. Aquí está. Lupita vio a mi mamá, y se quedó congelada. Se le iluminó la cara, pero al mismo tiempo se le rompió algo. Doña Ofelia, susurró. Ay, doña Ofelia. Mi madre la miró con educación. Buenas tardes, dijo. Lupita se llevó la mano al pecho, como si le faltara aire. ¿No me reconoce? Soy Lupita, la que le hacía sus frijolitos, la que... Ofelia frunció el ceño. No sé, muchacha, ¿tú quién eres? Lupita se me quedó viendo como pidiendo perdón por llorar tanto. Y yo la abracé fuerte. Despacio, Lupe, le dije. Ahorita no. Esa noche fue un caos silencioso. Yo mandé preparar un cuarto cómodo para mi mamá, en la planta baja, para que no batallara con escaleras. Irene se quedó en una habitación cerca, por si Gael lloraba o por si mi mamá se despertaba asustada. Y yo me quedé sin cuarto. No porque no hubiera espacio, sino porque no podía dormir. Me quedé en la sala, con una cobija encima y el celular en la mano, como los primeros días que ella desapareció. Solo que ahora, ella estaba ahí. Era como si la vida me hubiera regresado la escena, pero con una condición cruel. Te la regreso, sí, pero no completa. A la mañana siguiente, el doctor Camacho llegó temprano para llevarnos a hacer estudios en una clínica de la ciudad. Mateo me mandó un mensaje. Licenciada, ya está todo listo. Neurología, imagen, laboratorio. Y ya hablé con recursos humanos para lo de Irene. Yo leí eso y me ardieron los ojos. Mateo siempre había sido eficiente, pero ese día, esa eficiencia se sintió como un abrazo. En la clínica, mi madre se puso nerviosa. No me gusta aquí, dijo, apretando el bolso. No te van a encerrar, mamá, le dije, tomándole la mano. Solo es para ver que estés bien. ¿Y tú quién eres? Me volvió a preguntar, pero su voz no era fría, era asustada. Me agaché para verla a los ojos. Soy Valeria, repetí. Y te quiero. Ofelia me miró largo. Y por un segundo sentí que me reconocía, no por memoria, sino por instinto. Valeria, susurró. Ese nombre me duele, aquí, se tocó el pecho. Yo tragué saliva. Lo sé, mamá. Pero aquí estoy. Pasamos estudios, análisis, preguntas. Irene se quedó cargando a Gael en una sala de espera, con cara de querer desaparecer. ¿Te sientes bien? Le pregunté. Estoy bien, mintió, igual que el día del aeropuerto. Y yo ya estaba aprendiendo a leer esos, estoy bien. Porque lo que venía, era el verdadero problema. 2 días después, en la tarde, ya con los primeros resultados, el doctor Camacho me habló directo. Su madre tuvo un evento vascular pequeño. Puede ser un accidente isquémico transitorio. Eso explica la desorientación y la pérdida de memoria reciente. Con tratamiento y terapia, puede mejorar, pero no le prometo que vuelva, exactamente, a ser la misma de antes. Yo asentí, apretando los dedos. ¿Puede recuperar su memoria conmigo? Puede recuperar fragmentos, dijo. Pero lo más importante es que recupere seguridad. Que no viva con miedo. Seguridad. Esa palabra me brincó por dentro, porque yo ya sabía que el miedo no venía solo por la memoria. Venía por Irene. Esa noche, mientras Gael dormía, Irene me pidió hablar. Se sentó frente a mí en la cocina, con una taza de té que no se tomó. Valeria, yo necesito decirte algo antes de que sea tarde. Dime, le respondí, sin rodeos. Irene apretó la taza con ambas manos. Yo no me fui a la calle por mala suerte. Yo me fui porque él me iba a destruir. Fabián, dije, confirmando. Irene asintió, y vi cómo le temblaba la mandíbula. Fabián no era como se mostró al inicio. Al principio era lindo, protector, de esos que te hacen sentir especial. Y luego, empezó con cosas pequeñas.
Que no me vistiera así. Que no hablara con tal amiga. Que por qué tardé tanto en el súper. Y yo pensé que era celoso, porque me quería. Respiró hondo, y su voz se hizo chiquita. Después vinieron los gritos. Luego los empujones. Luego, el primer golpe. Se me calentó la sangre. ¿Te denunció? ¿Denunciaste? Irene negó rápido. No pude. Me decía que si yo hablaba, él me quitaba a Gael. Me decía que él tenía contactos. Que nadie me iba a creer. Yo me quedé callada un segundo, tragándome la rabia con cuidado, porque no quería asustarla. ¿Y cómo te encontró? Pregunté. ¿Cómo sabía por dónde ibas? Irene bajó la mirada. Me revisaba el celular. Me controlaba. Y cuando me escapé, me buscó. Yo me escondí, cambié de número, pero... Valeria, yo tengo miedo de que un día aparezca. Y si aparece aquí, no quiero que tú salgas perjudicada. Ahí fue cuando sentí el peso de mi decisión, no solo había traído a Irene a mi casa. Había traído su guerra. Mira, le dije firme. Aquí no te va a tocar. Y si llega, no te va a tocar sola. ¿Me escuchas? Irene lloró en silencio. No quiero que me quite a mi hijo. No te lo va a quitar, le dije, quizá con más seguridad de la que yo misma sentía. Vamos a hacer todo legal. Abogado. Medidas. Lo que sea. Irene levantó la mirada. ¿Y si me sigue? ¿Y si, ya sabe dónde estoy? Yo iba a contestar, cuando el celular vibró en la mesa. Era Bruno. Contesté de inmediato. ¿Qué pasó? Bruno no era de hablar nervioso. Pero esa vez, su voz venía tensa. Licenciada, hay un hombre afuera. Está preguntando por una tal Irene. Dice que viene por su hijo. Se me heló la espalda. Irene se puso blanca. No, susurró. No, no puede ser. Yo apreté el celular. Bruno, ¿cómo se ve? Alto. Bien vestido. Trae cara de enojado. Y trae otro hombre con él. Dicen que si no sale Irene, van a armar escándalo. Yo sentí que el corazón me empezó a latir fuerte, pero no de miedo, de coraje. Bruno, no le abras. Quédate en la entrada, pero no te acerques si trae algo. Ya llamé a seguridad. Colgué y me levanté. Irene se paró también, temblando, y agarró a Gael de la cuna como si fueran a salir corriendo por la ventana. No me dejes, me dijo, desesperada. Por favor. Yo la miré fijo. No te voy a dejar, le respondí. Ya no. Y ahí empezó el verdadero infierno. Bajé las escaleras rápido, pero sin perder la cabeza. Porque yo ya había corrido suficiente en mi vida por miedo. Esta vez, no. En la entrada, Lupita estaba asomada por la ventana con la mano en la boca. Señorita, dijo. Está gritando. Se escuchaba desde adentro. Irene. Sal ya. Traigo los papeles. Ese niño es mío. Mi madre, Ofelia, salió de su cuarto con el ceño fruncido. ¿Qué está pasando? Preguntó, y por primera vez en días, su tono sonó como antes, autoritario. Yo la miré y respiré hondo. Mamá, vete a tu cuarto, por favor. ¿Por qué? Se plantó. ¿Quién grita en esta casa? Yo me acerqué a ella, suave pero firme. Porque estás en recuperación. No te quiero alterada. Ofelia me miró como si fuera a discutir, pero algo en mis ojos la frenó. Está bien, dijo al fin. Pero no me gusta. Se metió a su cuarto, aunque dejó la puerta entreabierta, como quien no confía. Yo marqué a Mateo. Mateo, necesito abogado. Ya. Y si puedes, manda a alguien de seguridad privada. Licenciada, ya voy en camino, me contestó. Estoy a 20 minutos. Y ya hablé con el abogado de la empresa, el licenciado Gerardo Ugalde. Va para allá. Colgué y me asomé por la ventana, sin abrir la puerta. Ahí estaba. Fabián. Se veía, presentable, camisa planchada, reloj caro,
peinado perfecto. Pero la mirada era de dueño, no de padre. Y junto a él, un hombre más joven, como guardaespaldas o amigo. Los dos se recargaban en la reja como si la casa fuera suya. Yo abrí la puerta solo lo suficiente para hablar sin que entraran. «Buenas tardes», dije, con voz firme. «¿A quién busca?» Fabián me miró como si yo fuera una molestia. «A mi mujer», soltó. «Irene. Y a mi hijo». «Aquí no hay ninguna mujer suya», respondí. «Y si viene a hacer escándalo, le advierto que ya está en camino mi abogado y también la policía». Fabián soltó una risa corta, burlona. «¿La policía?» «Señora, yo soy el papá del niño. Usted no sabe de lo que se está metiendo». «Sí sé», dije. «Me estoy metiendo en proteger a una mujer y a un bebé de un hombre que llega gritando». Fabián apretó la mandíbula. «Mire, no le conviene. Irene está conmigo por ley. Se robó a mi hijo. Eso es secuestro». Yo respiré hondo. No podía caer en el juego. «Si trae papeles, enséñeselos a mi abogado cuando llegue», respondí. «Mientras tanto, se retira». Fabián dio un paso hacia la puerta, como queriendo intimidarme. «Yo no me voy sin mi hijo». Ahí fue cuando Bruno apareció detrás de mí, serio como pared. «Licenciada, ¿quiere que cierre?» «No todavía», le dije sin voltear. Fabián miró a Bruno y luego a mí. «¿Quién es usted? ¿Qué tiene con Irene?» Escupió. «¿Ya la compró? ¿Así le gusta, señora? ¿Recoger mujeres?» Yo sentí la sangre subirme a la cara, pero me obligué a mantener la calma. «Se va a ir», dije despacio. «Porque si no se va, el que va a salir perjudicado es usted». Fabián se rió. «Usted no sabe con quién está hablando». Y entonces, desde atrás, escuché una voz que no esperaba. «Yo sí sé con quién estás hablando». Volteé. Era mi mamá. Ofelia había salido de su cuarto y estaba parada en el pasillo, con la postura recta, los ojos encendidos. «Mamá», susurré, preocupada. Ofelia caminó hasta ponerse a mi lado, sin miedo. «Ese hombre», dijo señalándolo. «Yo lo vi. Yo lo vi antes». Se me heló el cuerpo. Fabián se quedó tieso un segundo. «¿Qué dice, señora?», preguntó él, fingiendo calma. Ofelia entrecerró los ojos, como si estuviera buscando en un cajón de su mente. «Yo estaba perdida», dijo lentamente. «Yo caminé, y ese hombre me habló. Me dijo que me ayudaba. Me ofreció agua, y luego me jaló del brazo. Yo sentí que el corazón me dio un golpe». «¿Fabián te tocó?», le pregunté a mi madre, sin pensar. Ofelia me miró como si yo fuera alguien conocido, y no conocido a la vez. «Tú», susurró. «Tú estabas enojada conmigo», y luego volvió a ver a Fabián. Ese hombre me dio miedo. Fabián abrió los ojos, como si algo se le hubiera salido de control. «Está loca», gritó. «Esa vieja está loca». Y ahí, mi miedo se convirtió en certeza. Fabián no solo venía por Irene. Fabián había estado cerca de mi madre cuando desapareció. Y eso lo cambiaba todo. Mateo llegó en ese momento, casi corriendo, con el licenciado Gerardo Ugalde detrás. «Licenciada», dijo Mateo. «Ya». El abogado se acercó a la puerta y habló con una calma peligrosa. «Señor, le voy a pedir que se retire de inmediato. Está usted incurriendo en hostigamiento. Y si insiste, procederemos por la vía legal». Fabián apretó los dientes. «Esto no se va a quedar así», escupió. «Irene es mía». «Irene», desde arriba, gritó con voz temblorosa. «No soy tuya». Fue la primera vez que la escuché gritarle. Fabián levantó la cabeza y la vio. Y yo vi en sus ojos algo oscuro, como amenaza. «Te voy a encontrar», dijo, bajito, pero fuerte. «Donde sea». Y se dio la vuelta, alejándose con su acompañante. Yo cerré la puerta con llave. Y me apoyé en ella, sintiendo que las piernas por fin se me querían doblar. Mateo se acercó. «¿Está bien?». Yo negué. «No. Pero estoy lista».
porque ahora yo no solo tenía que cuidar a mi mamá. Tenía que proteger a Irene. Y tenía que descubrir qué demonios hizo Fabián cuando mi madre desapareció. Esa noche fue de esas que se te quedan marcadas. El abogado nos explicó opciones, pasos, medidas de seguridad. Yo no voy a fingir que entendí todo en ese momento, porque mi cabeza estaba en otra parte, estaba en la voz de mi madre diciendo, me jaló del brazo. Irene no paraba de temblar. Se sentó en la sala con Gael dormido encima, como si su cuerpo fuera el único candado. Yo me senté frente a ella. Irene, necesito que me digas la verdad completa. Todo. Aunque te dé vergüenza. Aunque te dé miedo. Irene respiró hondo y asintió. Fabián trabaja en seguridad privada, dijo. No es policía, pero se vende como si lo fuera. Tiene amigos en lugares donde no debería tenerlos. Y cuando yo me escapé, él me buscó. Me mandó mensajes desde números diferentes. Me decía que si no regresaba, me iba a hundir. Y yo pensé que ya me había perdido la pista. Tragó saliva. Pero si estuvo cerca de tu mamá, entonces significa que él rondaba esa zona. Que sabía por dónde buscar. Yo sentí un frío en el estómago. Mateo se acercó con su laptop. Licenciada, dijo. Revisé cámaras que alcanzamos a conseguir de la calle. No son muchas. Pero hay una toma, de una persona mayor caminando desorientada. Se me apretó el pecho. ¿Mi mamá? Mateo asintió y puso el video. La imagen era mala, pero se veía una figura caminando lento, sin rumbo. Y unos segundos después, se veía un hombre acercándose. No se veía la cara clara. Pero la postura, la altura, el modo de moverse. Irene se tapó la boca. Es él, susurró. Yo sentí que la rabia me subía como fuego. ¿Qué le hizo? Pregunté. Mi madre, que estaba sentada a un lado, mirando todo sin entender del todo, habló de pronto. Me quiso llevar. Todos nos volteamos. Ofelia estaba pálida. Me dijo que me llevaba a mi casa. Pero no era mi casa. Yo lo supe. Yo lo supe porque olía feo. Olía a mentira. Irene lloró. Yo lo conozco, dijo. Cuando él se enoja, huele así. Huele a alcohol y a perfume fuerte. Mi madre se llevó la mano al pecho. Yo corrí, dijo, como recordando. Y luego me dolió el pecho. Me senté. Y vi el mar. Y ya no supe. Yo la abracé. Y por primera vez en días, ella no se quitó. Se dejó. Mamá, le susurré. Ya estás aquí. Ya no te vas a ir. Ofelia me apretó el brazo, como niña. No me dejes, dijo, y esa frase me rompió. Porque yo siempre sentí que era yo la que no debía pedir. La que no debía necesitar. La que debía sostener. Y mi madre, la mujer dura, orgullosa, estaba pidiéndome que no la dejara. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, yo me quedé en la cocina con Mateo. Necesito que Fabián no se acerque, le dije. Mateo asintió. Lo vamos a lograr, licenciada. Pero, también necesita descansar. Yo solté una risa sin humor. ¿Descansar? Mateo, 6 meses yo viví como zombi. Y ahora tengo a mi mamá aquí, pero no me recuerda. Tengo a Irene aterrada. Tengo un bebé. Y tengo a un hombre rondando. Mateo me miró con calma. Y aún así, usted está aquí. Eso ya es diferente. Me quedé callada. Porque era verdad. Antes, yo corría al trabajo. Ahora, por primera vez, yo estaba corriendo hacia una familia. Los días siguientes fueron como caminar sobre vidrio, pero caminando. Mi madre empezó terapia. Rutinas. Medicamentos. Fotos en la casa, en las paredes, ella con mi papá, ella conmigo, yo de niña con uniforme escolar, nosotros en la playa. Lupita le hablaba con paciencia. Irene le hacía comer. Gael se volvió su ancla, cuando mi madre se confundía, el bebé la hacía reír, y la risa la regresaba. Y yo empecé a aprender algo que nunca aprendí en la empresa.
que controlar no es lo mismo que cuidar. Fabián intentó volver. 2 veces. La primera, por teléfono, con amenazas disfrazadas de negociación. La segunda, mandando a alguien a preguntar por Irene en el trabajo. Pero para entonces, ya teníamos medidas. Ya había abogado. Ya había seguridad. Ya había pruebas. Y lo más importante, ya no había silencio. Irene dejó de esconderse. Empezó a pararse derecha. A hablar sin disculparse por existir. Un día me dijo algo que jamás se me va a olvidar. Valeria, yo siempre pensé que mi vida se había acabado. Y mira, aquí estoy. Yo la miré y asentí. Aquí estás. Un mes después, una tarde, yo llegué cansada del trabajo. Traía papeles, llamadas, pendientes. Pero por primera vez, al abrir la puerta de mi casa, no sentí soledad. Sentí ruido. Sentí vida. Gael estaba gateando en la sala. Lupita se reía. Irene estaba en la cocina. Y mi madre estaba en el pasillo, viéndome. Yo dejé el bolso en el piso. Hola, mamá, dije, intentando sonar normal, aunque por dentro temblaba. Ofelia me observó. Sus ojos se llenaron de agua. Valeria, dijo, con una voz que no escuchaba desde hace años. Hija. Se me fue el aire. Me quedé quieta, como si me movía se rompía. ¿Me recuerdas? Pregunté, con la voz hecha pedacitos. Ofelia caminó despacio hacia mí, y puso su mano en mi mejilla. No recuerdo todo, susurró. Pero recuerdo lo principal. Recuerdo que te amo. Y recuerdo que, yo me perdí, y tú me encontraste. Yo empecé a llorar como niña. Sin dignidad. Sin maquillaje. Sin orgullo. Perdóname, le dije. Por gritarte. Por irme. Por ponerte en segundo lugar toda la vida. Ofelia también lloró. Y tú perdóname, dijo. Por querer controlar tu vida. Por no dejarte amar como tú querías. Nos abrazamos. Y ese abrazo no arregló el pasado, pero sí construyó el futuro. Irene nos vio desde la cocina y se limpió las lágrimas con el antebrazo, fingiendo que estaba ocupada. Pero yo la vi. Y supe que ella también estaba sanando. Esa noche cenamos juntos. Simple. Caldo. Arroz. Tortillas. Y una mesa que por fin se sentía como hogar. Mi madre le cantó a Gael. Irene sonrió. Bruno, afuera, cuidando sin meterse. Mateo mandó un mensaje. Licenciada, me da gusto verla tranquila. Y yo pensé. Esto pasa, una mujer se pierde, pero luego aparece en tu casa, pero luego no te recuerda, pero luego el miedo toca la puerta, pero luego decides no correr, y al final, la vida te da una segunda oportunidad, si te atreves a tomarla. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Suscríbete si te gustó el contenido y te invito a ver mi lista de reproducción con más relatos dramáticos, porque ahí tengo historias igual de intensas que esta, y te aseguro que te van a dejar con el corazón en la mano. Y dime en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo y qué hora es allá? Yo sí leo lo que me escribes.